días, iglesia. Bendito sea el Señor que nos permite reunirnos el día de hoy y permite de parte de Él también bendecirlos de esta manera. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesús alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Me gustaría comenzar haciendo un ejercicio de imaginación y fe. Y para ello le pido que con los ojos de la fe y de la imaginación también viajemos a las épocas de nuestro maestro y estemos en una de esas mañanas en las que él, lleno de multitud de gente, enseñaba. Entonces, allí donde usted está, imagínese, en esa época, imagínese junto con la multitud, pero estando cerca. Usted lo puede escuchar, lo puede ver, él está allí. Y de entre la multitud viene y se acercan un grupo de hombres. Usted sabe quiénes son, usted los conoce. Se llaman o se hacen llamar los fariseos, pero el otro grupo como que no se distingue muy bien. Y los fariseos se acercan a él, a Jesús, y usted está atento porque sabe que siempre que los fariseos van a hablar a Jesús es para tentarlo o para pelear con él. Entonces, ellos se acercan a Jesús y usted escucha lo que le dicen. ¿Qué le dicen? Tú eres un hombre bueno, eres un hombre recto, un hombre íntegro, en ti no hay mentiras. Usted hasta ahí dice, bueno, como que no vienen a pelear, ¿no? Pero los otros señores que están ahí con los fariseos le dicen, maestro, tenemos una duda, tú que eres un hombre tan íntegro, ¿es lícito darle al César impuestos? Entonces, usted dice, van a hablar de política. Si Jesús hablará de política, entonces Jesús les dice, hipócritas, ¿por qué me tientan? Denme una moneda. Entonces al Señor le dan una moneda. Usted conoce esa moneda porque usted la utiliza todo el tiempo de su vida y más precisamente para pagar el impuesto. Usted la conoce muy bien. Por un lado, tiene el rostro del emperador, que en este caso es Tiberio César, y está rodeado con una corona de laurel. Y por el otro lado está sentada sobre un trono la mamá del emperador, que se llama Livia. Y la inscripción que hay allí en la moneda dice, Tiberio César, hijo Augusto del divino Augusto, pontífice máximo. Y por el otro lado dice, emperador Tiberio, hijo adorable del Dios adorable. Y usted dice, bueno, ¿es cierto? ¿Será que tenemos que dar el impuesto a alguien que se cree un Dios? Porque esa moneda era una campaña política. ¿Será que es lícito? ¿Será que qué piensa Dios de la política? Bueno, la respuesta de Jesús es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y si de alguna forma podemos asignarle un nombre a esta pequeña reflexión, sería que el César dé a Dios lo que es de Dios. Entonces, este pasaje muy conocido está en Marcos 12, capítulo 12, versículos 13 al 17. Y los fariseos representan esa clase política religiosa. Pero los otros hombres que vienen y le hacen la pregunta a Jesús son los herodianos. Son un partido netamente político. De Herodes Antipas.
Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Allí está la historia. Resulta que, ¿por qué estamos hablando y por qué vamos a hablar un poquito de política? Porque resulta que este año, y principalmente esta campaña política que nos ocupó, ciertamente nos hizo mucho daño. Como cristianos, como no creyentes, como simpatizantes, como la derecha, la izquierda, el centro, nos hizo mucho daño. En redes sociales se veían agresiones a granel. Y pretendían ubicarnos a todos en un solo sitio. Tranquilos que no vamos a hablar de política, porque ciertamente, la política colombiana, porque ciertamente la iglesia, todos ustedes y yo, hemos estado orando y el Señor ha respondido poderosamente nuestras oraciones. De hecho, todavía seguimos orando por nuestro país y por nuestros dirigentes, que es la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor manda a recordar qué es la política y qué es el gobierno para Él. Él cómo concibe el gobierno, tanto el del hombre como el suyo propio. Cuando Jesús dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios, está diciendo que los dos gobiernos son legítimos. Oído, el gobierno de César, siendo un gobierno idólatra, en donde él se hace llamar sumo pontífice, es decir, el supremo intermediario entre Dios y los hombres, dice, es válido. Denle al César lo que pide y denle a Dios lo que pide. Tenemos que partir de ese principio. El Señor está diciendo, los dos gobiernos son legítimos, por tanto, son dignos de recibir lo que piden. Segundo, Jesús establece, así como hay una similitud, hay una diferencia. Cada uno pide cosas distintas, porque tienen dos naturalezas y dos propósitos diferentes, radicalmente diferentes. Son iguales, pero son diferentes. Allí está la sabiduría de Dios. Denle al César lo que pide César, pero a Dios démosle lo que Dios pide. Para entender un poco más, acompáñenme todos, por favor, a la primera página de la historia. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Allí vamos a empezar nuestro estudio. Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Estamos de acuerdo con que Dios es el soberano, el creador de todas las cosas, el supremo gobernante. Por encima de Él no hay otra autoridad, aunque algunos piensen que sí pueden estar por encima de Él. O peor aún, no creen en Él y se creen ellos la autoridad. Lo cierto es que la Biblia es clara al decir que el Señor es soberano y es el soberano del universo. Pero en Génesis capítulo 1, el soberano delega autoridad. Y dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Primera palabra para subrayar, señorear. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree. ¿Qué será señorear? Esta palabra tal vez vaya a crear polémica. Significa dominar con el fin de destrozar. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A qué se aplica, a qué sujeto se aplica el verbo señorear? Sigamos leyendo. Señoree en los peces, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. El Señor está diciendo, dominar con el sentido de destrozar para buscar recursos. El pescado como alimento, el oso, la piel del oso como vestido y en general. El Señor permite que haya un sustento a partir de la vida animal y vegetal. Últimamente no es la moda, ¿no? Hay una excesiva cultura, adoración o una excesiva estima a la vida animal más allá que la vida humana, buscando derechos en los animales
que la Biblia dice que no existen. Pero hasta aquí no ha terminado la polémica. Dice el versículo 27 de Génesis 1, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tenemos que ser insistentes en esto. Dios creó al hombre y a la mujer. Y el versículo 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dos palabras que vale la pena subrayar también. Fructifiquen, lleven fruto, precisamente significa, y significa fertilidad. Pero no solo en la reproducción humana, sino en proyectos, en tecnología, en avance de civilización. Sean prósperos en los proyectos y planes que emprenden como sociedad. Multiplíquense, ¿sí? En este aspecto es la multiplicación numérica, ¿no? En cantidad de los seres humanos. Y finalmente dice el versículo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Estos dos verbos también traen mucho que encontrar. Llenar la tierra no significa llenarla de gente, significa abonarla, administrarla sabiamente, como el principio del agricultor, que recoge, pero a la vez siembra y administra y cuida la tierra. Este es un término absolutamente de la agricultura. Y sojuzgad. Con esta palabra creo que nos vamos a quedar. Sojuzgad en otras versiones dirá someter, en otras versiones dirá dominar, pero la raíz es someter por medio de la conquista. Y aquí sí ya nos pusimos bélicos, violentos, porque dice conquistar a través de la lucha y poner en servidumbre a otros. Hoy de lo que estamos estudiando la estructura del gobierno que Dios ha dejado en la tierra, con estos verbos. Y esta última palabra, sojuzgad, gobernar y administrar aún contra la voluntad de alguien, es lo que usted y yo ya hacemos como padres frente a nuestros hijos. Los sojuzgamos. Usted no se manda solo, soy yo el que lo administro a usted. Administro a dónde va, determino si va o no va, digo si sí o si no. Esta es la naturaleza del gobierno de Dios perfecta. ¿La vemos hoy en día? Hasta ahora puede cambiar. Con la caída, con Génesis 3, todo se deforma. El pecado de Adán deforma todo lo que Dios había hecho, incluyendo el diseño perfecto del gobierno de Dios sobre la tierra. En el árbol del conocimiento de bien y el mal, ustedes lo conocen, recordarán, el ser humano es quien ya toma la decisión de decir lo que es bueno y lo que es malo. Y le cree a Satanás en una mentira. ¿Cuál es? Pero fíjense cómo comienza la mentira de Satanás. Con que Dios os ha dicho. Y esa versión de mentira jamás ha cambiado. Él sigue diciendo la misma mentira y nosotros seguimos creyendo. Con que Dios les ha dicho que si usted ora recibe lo que necesita. Con que Dios les ha dicho que si usted le da vara a su hijo se va a corregir. Con que Dios les ha dicho que dando el diezmo les va a ir muy bien y les van a prosperar. No, dice Satanás. Dice, seréis como Dios. Es decir, usted es su propio gobernante. Y resulta que la humanidad le hizo caso a Satanás. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primer ciudad que aparece en la Biblia constituida como organización humana? Deberíamos dar un regalo por quien da esa respuesta. La primer ciudad que aparece en la Biblia se llama Enoc, y no precisamente es el personaje que caminó con Dios. La primera ciudad fundada sobre la faz de la tierra se llamó alguna vez Enoc. ¿Y quién la fundó? Nadie más y nadie menos que Caín. Ya vemos para dónde va la cosa.
Luego, ¿quién viene? La Torre de Babel. Y los seres humanos quieren llegar hasta el cielo. Vemos un gobierno absolutamente pervertido. Y ellos dicen, nos haremos un solo gran nombre. No el de Dios, obviamente, nuestro. Seréis como Dios. Los primeros sumerios, la civilización más antigua de la que se tiene registro, creían que sus reyes descendían del cielo. Y no descendían en cualquier parte, sino que descendían en una ciudad que se llamaba Eriu. Los faraones de Egipto se creían semidioses y con el tiempo se hacen dioses. Y César, finalmente, como les decía, en la moneda, su campaña política, ¿cuál era? Yo soy Dios, mi mamá es Dios, deme a mí lo que yo requiero. El hombre pervirtió el diseño de Dios y lo pervierte hasta ahora. Ese es nuestro primer gran punto. Pero hay que recordar algo. Dios sigue buscando instaurar su gobierno verdadero entre nosotros. Y repasando otra vez la historia, ¿a quién tenemos como la primer ser humano en quien se instaura el gobierno de Dios? Abraham. Y con Abraham empieza un nuevo pueblo. Abraham le cree a Dios e inmediatamente sale de su tierra y de su parentela. No le dice a Dios, pero no te creo. A diferencia de Adán, Abraham sí le creyó a Dios. Y salió y se fue. Sin preguntar, sin decir absolutamente nada. Luego, ¿quién sigue? Siguen dos hombres más, Isaac y Jacob, que le siguen creyendo a Dios. Cuando Dios les dice, toda esta tierra será de ustedes. Con que Dios les ha dicho, sí, Dios me lo dijo. Y así va a ser. Luego, 12 hombres son los que ya conforman este pueblo y ellos le creen a José cuando les dice, yo los perdono, vengan a vivir conmigo a Egipto. Y luego, más de 600,000 años después, en Sión ya no hay 12 hombres. Hay un pueblo entero que le cree a un solo hombre, a Moisés. Esta es la figura que Dios quiere instaurar, la teocracia. Es un término que no está en la Biblia, pero sugiere que es Dios el que gobierna a los hombres. Pero aquí hay algo muy importante para notar. ¿Notaron el patrón de fe en la historia de los patriarcas de Israel? Primero 1, luego 2, luego 2, 3, luego 12, luego 600. La fe tiene que multiplicarse y sobre la fe se funda el verdadero gobierno de Dios. De ahí para allá, Dios escoge a un solo hombre, Moisés, y después ¿quién sigue? ¿Quién? Josué, muy bien. Y luego de Josué, ¿quién sigue? Sigue Otoniel. ¿Quién es Otoniel? Otoniel, un juez de Israel. Ahod sigue después de Otoniel. Samgar, Débora. Luego sigue Gedeón, conocidísimo. Luego sigue Tola. ¿Seguirá Maruja? No, sigue Jefté. Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y por último, Samuel. 12 hombres con los que Dios intenta hacer un gobierno en la tierra y administrar a su pueblo. Lamentablemente, funcionaban por un momento y después el pueblo renegaba. Y así le pasa a Samuel. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 8, por favor. Primera de Samuel, capítulo 8. Dios instauró un gobierno perfecto. El hombre corrompe ese gobierno perfecto. Dios insiste en gobernarnos perfectamente y justamente. Porque finalmente, hermanos, lo único que queda del gobierno del hombre, gobernado solo
a la voluntad del ser humano, sin Cristo y sin Dios como una guía, tenemos un gobierno engañoso, egocéntrico, injusto y autodestructivo. Es lo único que nos queda en un gobierno así. Fíjense que no hablamos de partidos, no hablamos en nombre propio de nadie, hablamos es de la raza humana autodestruyéndose, creyendo que haciendo leyes tras ley se puede preservar. Y en 1 Samuel 8, Israel ve ya una civilización bastante avanzada, desde Abraham, los 2 hijos de Abraham, los 12, los 600, y ahora es un pueblo enorme, pero están desordenados. En el versículo 4 de 1 Samuel le dicen los ancianos, tus hijos no nos saben gobernar. ¿Saben por qué no nos saben gobernar? Porque están recibiendo sobornos. ¿Se le hace raro? Eso no pasa aquí en Colombia. Están recibiendo sobornos. Los hijos de Samuel estaban recibiendo sobornos a cambio de hacer lo que quisiera el pueblo. Y entonces los ancianos le dicen, Samuel, ya no queremos más el gobierno de tu mano, ni de tus hijos, ni de nadie que venga de ti. Queremos un rey. Entonces Samuel, muy ofendido, va delante de Dios y le pregunta, Señor, ¿qué hago? ¿Hacemos caso a lo que están pidiendo? Están pidiendo un gobernante, un rey. Hasta el momento no tenían un rey. Y son una civilización Israel que en muchos años estuvo sin rey, como a diferencia de las demás culturas que la rodeaban, los egipcios, los sumerios, los hititas, los cananeos, los griegos, pero aquí piden un rey. Y Dios les dice, haz como ellos te acaban de decir, porque no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí. Y a partir de aquí, el Señor da una profecía de cómo es el gobierno del hombre moderno. Ya no estamos hablando de monarquía, vamos a hablar del hombre moderno, el gobierno del hombre moderno. Y en el verso 11 dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Esto es el servicio militar instaurado. Habrá servicio militar por siempre. Mientras haya un gobernante que piense en guerra, siempre nuestros hijos estarán a merced de otra persona. El verso 12 y 13 dice, y a otros hijos de ustedes los tomarán para que aren sus campos y sieguen sus mieses. ¿Qué dice la Biblia? Siempre habrá una clase dominante y otra que sea dominada. Siempre. Mientras el hombre esté gobernando, habrá esa desigualdad. El verso 14 dice, tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y la dará a vuestros ministros y a vuestros siervos. ¿Eso qué es? Es la expropiación de la propiedad privada. Y solo para beneficiar a unos pocos. El verso 15 dice, diezmará vuestro grano para dar a vuestros oficiales y ministros. Efectivamente, el cobro de los impuestos solo hará para beneficiar. Este es el gobierno del hombre hasta el día de hoy. ¿Algo ha cambiado? ¿Algo ha mejorado? Con nombre propio, sea democracia, sea comunismo, sea castrochavismo, sea lo que sea. El principio es el mismo, no porque sea un hombre, sino porque el problema está aquí, en el corazón. Eso ya lo sabemos, pero lo olvidamos cuando nos enfrascamos tanto en campañas políticas y perdemos al verdadero gobernante. Gracias a Dios doy, porque los hermanos de esta iglesia que han estado de rodillas, clamando específicamente por esta situación, ellos sí reconocen quién es nuestro verdadero gobernante. Dios se aleja entonces, poco a poco, de esta administración de gobierno y al final, ¿qué decisión radical toma? Y la historia vuelve y se parte en dos. Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice que Dios mismo se hizo hombre.
Y es Él el que nos muestra cómo debe gobernar el ser humano y cómo es el gobierno de Dios en la tierra. Acompáñenme a Mateo, al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 20. Vamos a promover la unidad. Si tiene frío, péguese más al hermano que tiene al lado. ¿Está muy frío el aire? No sé si de pronto nuestros hermanos han escuchado la voz del pueblo, que es la voz de Dios. No, mentira, está haciendo frío. Mateo capítulo 20. Dios mío, con razón estábamos tan calladitos, era porque teníamos frío. Mateo capítulo 20. Rápidamente. Estamos en el capítulo 20, versículo 20, precisamente. A partir de allí, lo que sucede es que la mamá de Santiago y Juan, muy linda ella, va donde el maestro y le dice: Señor, ¿te puedo hacer una petición? Claro que sí, dime. ¿Será que mi hijo Juan y mi hijo Santiago podrían estar al lado tuyo, uno a la derecha y otro a la izquierda, cuando llegues en tu reino? Él le dice: mujer, no sabes lo que pides. Exactamente. Porque nosotros tenemos una idea de gobierno y de reinado totalmente pervertida, de acuerdo a la palabra de Dios. Y en el verso 24, el versículo 24, dice que cuando los 10 otros apóstoles se dieron cuenta, se les fueron encima a Juan y a Santiago, diciéndole: pero ¿cómo se te ocurre? Es que serás muy gran cosa, pues. Y nosotros, y hubo una polémica entre los 12 discípulos. Y en el versículo 25 al 28, vamos a leerlos todos juntos a la voz de 3, desde el 25 hasta el 28. 1, 2, 3. Entonces, mas vosotros, una palabra que define el gobierno de Dios. Yo me doy por bien servido en este mensaje el día de hoy. La palabra que define el verdadero gobierno de Dios es el servicio. Pero analicemos las dos palabras que Jesús nos enseña allí, porque son bien interesantes. Y espero que el Señor cree en nosotros estas dos actitudes. Dice el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. En griego, diácono. Pero diácono no es el que está aquí, no es el que está allí sentado o está al micrófono. Según la palabra de Dios, el diácono, ¿quién es? Ya la hemos estudiado antes. El que sirve. ¿Pero el que sirve en qué sentido? El que hace los mandados. El utilero, gracias. El que se ensucia las manos. El que tiene las rodillas sucias, ¿verdad? Ese es el diácono. Yo he escuchado de hermanos muy amados aquí en nuestra congregación que dicen: usted que se para allá adelante. Si tenemos bien el orden del gobierno de Dios, lo que yo estoy haciendo en este momento no se compara con lo que uno de nosotros puede hacer estando allí, recogiendo las sillas, cuidando que no peguen chicles debajo de las sillas, sirviendo el refrigerio en nuestras reuniones de la semana, lavando los platos de madrugadores cuando toman café con pan. Ese es el verdadero servicio.
acompañando a los hermanos que están en dolor en este momento, consolando a quienes... La infinidad de cosas en el servicio son las que implican el tú a tú. Esta posición es otra más de las misericordias de Dios, pero miremoslo desde el otro sentido. Los que estamos aquí, francamente, no somos nada comparados con ustedes, los que realmente hacen que la palabra de Dios sea real en las vidas de otros. Y la palabra que sigue en el verso 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esta palabra sí, con esto sí apague y vámonos, ¿no? Siervo. La palabra siervo no es el que sirve solamente. La traducción es esclavo. Mire a la persona que tiene al lado y yo le pregunto, ¿usted se considera esclavo de la persona que tiene al lado? No faltará el esposo que dice sí, definitivamente sí. ¿Cierto? Es que sí, definitivamente sí. Mire la cadena, mire la cadena. El llamado de Dios es a que nos consideremos esclavos del otro. Y resulta que uno, en una conversación de la mañana, uno se ofende tanto porque el otro no le contesta a uno en el desayuno. Y uno ya cree pues que... ¿Será esa la actitud que Dios está aprobando? No. Jesús dijo, el que quiera ser grande deberá ser esclavo de los demás. Y deberá servir y ayudar al otro. Untarse las manos, ensuciarse la ropa. Y esa es la actitud, hermanos, a la que el Señor nos ha venido llamando desde hace unas semanas atrás. Hablábamos de fidelidad, hablábamos de servicio, pues esto es el servicio. Y este es el gobierno de Dios. ¿Cuántos de aquí, no levantemos la mano, cuántos de aquí escribimos para el Ágora? ¿Sabemos que hay un Ágora? Mire, no hay servicio más bonito que pensar en sentarse un día y escribir un mensaje para las personas que están en la cárcel. Usted tal vez no pueda ir, yo tampoco puedo ir por nuestras ocupaciones, aunque podríamos ir. Porque si nos proponemos en nuestro corazón, podríamos ir. Pero si ya que no podemos ir, podríamos pensar en hablarle a esa persona que está privada de la libertad, justa o injustamente. Y no bajarla de internet. Ay, mire mi artículo del Ágora. Sino escribirlo, pensar en esa persona. Ese es un servicio que vale la pena retomar. Como seres humanos, como raza humana, no estoy hablando de los creyentes como tal. Todos los seres humanos somos servidores públicos. Porque recordemos en Génesis lo que habíamos dicho, lo que el Señor le dijo a Adán. Señorea, domina, llena la tierra, fructifica, sojuzga. ¿Pero a quién se lo dijo? ¿Luego Adán se volvió rey? ¿No es cierto? Dios nos da la potestad a todos. En el gobierno perfecto de Dios, todos gobernamos. ¿Por qué? Porque todos servimos. En el gobierno perfecto de Dios, somos servidores que no aceptamos cohecho, que no nos damos a inclinarnos a favor de otra persona, que no creemos el chisme que nos vienen a contar de la otra persona. En el gobierno de Dios decimos, sí Señor, como usted diga. Sí papá, así va a ser. Sí mamá, discúlpame, perdóname. Abuelito, abuelita, como tú digas, voy para allá. Perdóname hijo, no sabía lo que hacía. Perdóname. Ese es el gobierno de Dios. Y así deberíamos ser siempre. Todos los seres humanos estamos llamados a gobernar en armonía. Y como creyentes se nos complica la cosa, porque estamos llamados a ser esclavos de Cristo. ¿Y el esclavo tiene voz y voto en algo? Dígase, escríbase, fírmese y cúmplase. El Creador
demanda ¿qué? Si César pide impuestos, ¿Dios qué demanda? Lo primero que Dios demanda es reconocimiento. Tenemos que devolvernos de la idea de la mentira de Satanás. ¿Con que Dios le hace? Sí, Dios ha dicho que Él es soberano. Él es soberano. Lo primero que hay que hacer es reconocer quién es Dios. Vayamos a Tito, un poquito más allá, de casi al final. La carta a Tito es muy pequeña, está después de las cartas a Timoteo, que estudiamos hace una semana. La carta a Tito, capítulo 3, nos recuerda, ante todo, quiénes somos, y luego nos recuerda quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Vamos a leerlo intercalados. Yo comienzo con el 3 y usted continúa. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No, hasta el 7. Sí, hasta el 7, gracias. Así se hace efectivo el gobierno de Dios en la tierra. Primero tenemos que reconocer que lo único que hacemos es tratar de imponernos al otro. Usted no tiene razón. No, usted no. Cállese. Aquí el que sabe soy yo. Esas no son las palabras del gobierno de Dios. El gobierno de Dios enseña con ejemplo. Jesús, ¿cómo lo hizo? Mientras nos decía cualquiera de ustedes que sirva a los demás sea el grande, ¿qué hacía mientras tanto? Le lavaba los pies a sus discípulos. Entonces, un padre le debemos enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, no con esa frase típica con las que nos marcaron diciendo, es que aquí el que manda soy yo. Sí, usted manda, pero hay que dar el ejemplo, no con esa dominancia y ese espíritu de conquista, de sobreponerse al otro. Y Dios nos dice, aquí en el pasaje de Tito, reconozcamos que éramos, gracias a Dios, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones, de pasiones diversas, viviendo en malicia, envidiándonos, cuchicheándonos entre nosotros. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Pero Dios se manifestó para hacer realidad su gobierno en la tierra, en nuestros corazones, a través de Cristo. Si hay alguien aquí que ha venido por primera vez y no ha escuchado lo que es el gobierno de Dios, no caigamos en la trampa en la que muchas veces los medios nos quieren hacer caer. Entreguémonos al verdadero gobernador, a Jesucristo. Sometamos nuestra voluntad a Él, nuestro corazón. ¿Dios qué pide? Reconocimiento. Tú eres Dios. Yo soy hijo de Dios. Quiero ser hijo de Dios a través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo. Luego viene la renovación del entendimiento, y con la renovación de mi entendimiento puedo dar mi corazón a Él. ¿Qué pide Dios entonces? Reconocimiento, mi corazón, y luego fe. ¿Se acuerdan que la fe es la base del gobierno de Dios? Es la base con la que sí, yo creo en Dios. Con que Dios, sí, Dios lo ha dicho, y lo creo, y lo veo, y lo declaro en mi vida. ¿Seréis como Dios? No me interesa, porque
Dios es mi Padre. De esa forma, nuestro corazón es renovado, alejándonos de toda discusión política humana y cambiando nuestros corazones para Él. Cristo es el gobernante escogido por Dios para servir a la humanidad, rescatarla, regenerarla y liberarla de toda maldad y de toda maldición. Sin embargo, la iglesia, el gobierno, el pueblo que Dios hoy ha instaurado, ustedes, también a veces quiere ser gobernado como las otras personas, lamentablemente. Si Cristo está en tu corazón, ¿por qué quieres servir a tus hermanos como si quisieras gobernarlos? Si estamos llamados a ser esclavos de Cristo, ¿por qué a veces resulta tan difícil someterse a las indicaciones de aquellos que nos ministran? Y por WhatsApp, por otro medio, nos dice un líder, mire, haga esto, mire, le sugiero esto. Gracias. Y no hacemos nada. Usted es esclavo de su hermano es esclavo suyo. Estamos en un punto, muchas veces, las iglesias, tan divididas, que pasa lo que dijo Pablo en Gálatas 5. Si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, porque podrían terminar matándose. Y esa muerte no es física. Ay, ya no me lo puedo encontrar, ya no quiero verlo. Ay, es que este va a predicar. Ay, es que ¿por qué este predica y yo no? En el nombre de Jesús, ese pensamiento ya no debe existir entre nosotros. ¿Por qué predica él y no yo? ¿Por qué él sí y yo no? No. Si seguimos mordiéndonos y devorándonos, cuidado, no vaya a ser que nos matemos. Como cristianos tenemos una constitución del reino. ¿Cuál es? ¿La Biblia? El Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, tenemos una verdadera constitución política para los que vivimos en el reino de Dios. Hagamos un ejercicio. Yo les pregunto y ustedes me contestan si creo o no contestan si no lo creen. ¿De acuerdo? Todo esto que les voy a preguntar está en la constitución política del reino. Si ustedes están de acuerdo, me contestan si creo. Si no, no contestan nada. Primero, ¿crees que los de limpio corazón verán a Dios? Entonces dejemos la doble moral, la hipocresía y la mentira. ¿Crees que los no creyentes que te rodean también pueden alabar a Dios como lo haces tú? Entonces dejemos de ocultar nuestro cristianismo y comencemos a hablar de Cristo y a vivir como Él. ¿Crees que el infierno existe? Entonces dejemos de enojarnos y pelear con nuestros hermanos y con nuestra familia y con los demás, porque nos estamos exponiendo al fuego del infierno, como dice Mateo 5:22. ¿Y qué es exponerse al fuego del infierno? Con esas peleas internas con la familia, con los hermanos, estamos creando situaciones que se parecen al infierno. ¿Tú crees que la infidelidad es un pecado y destruye la vida de las personas que confían en ti? Entonces dejemos de morbosear a las mujeres. Y mujeres, dejemos de morbosear a los hombres. Sosteniendo miradas lascivas, dando lugar a conversaciones tentadoras con doble sentido. Ser infiel no es solo tener relaciones sexuales con otra persona. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Iglesia, ¿tú crees que las palabras tienen poder? Entonces dejemos de comprometernos y jurar y prometer esta vida y la otra y diciendo, sí, voy a hacerlo, sí, cuente conmigo, sí, hágale, y no cumpliendo con nada. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que la próxima vez que nuestros líderes, los que nos presiden, nos digan, mire, ¿le gustaría hacer esto?
Si podemos, lo hacemos. Si queremos, lo hacemos. Si no podemos y si no queremos, no nos comprometamos. Iglesia, ¿crees que el Dios verdadero es todopoderoso, justo y misericordioso? Entonces, no te vengues de tu enemigo. No te vengues de tu enemigo por tu propia mano. Deja tu dolor, tu profundo dolor en manos de Dios. Y déjate consolar por Él. ¿Crees que la oración tiene poder? Entonces dejemos de preocuparnos por cómo suenan nuestras oraciones. Dejemos de pensar, es que yo no oro tan bonito. Entendamos que orar es hablar con Dios, no hay nada más. No se le pide a usted un discurso, una pastoral. No se le pide hacer una... No. Hermano, ore. No, es que yo no sé orar. Si usted no sabe orar, entonces no sabe hablar. Porque hablar es orar y orar es hablar. Es lo mismo, solo que con el corazón y la actitud reverente a Dios. No hay nada más. ¿Crees, hermano, la última pregunta, ¿crees que la iglesia es un lugar para ser mejores personas? Entonces dejemos de criticar a los hermanos. Dejemos de juzgarlos y de menospreciarlos. Dejemos que el verdadero médico sane los corazones. Ya estoy viendo que tenemos calor, ¿cierto? ¿No? Bueno, sí creo. Bueno, ya vamos a terminar. Cuando criticamos al hermano, cuando hacemos, señalamos al hermano, cuando hablamos de él, cuando dudamos de él, estamos haciendo que lo que Dios recoge se desparrame. Porque Dios está sanando un corazón, pero tú estás criticándolo. Y tú estás señalándolo. Y estás diciendo, es que eso debe ser que hizo esto y esto y esto y esto otro. No es así. Ojo, el Señor dijo, el que conmigo recoge, no desparrama. Al hablar de otras personas estamos desparramando lo que Dios está recogiendo. Iglesia, por último, terminemos este pequeño estudio en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Lo que el Señor aquí nos dice, les dice a sus discípulos y por extensión a nosotros, que somos su iglesia, nos enseña una democracia al revés. En la democracia, ¿quién elige al gobernante? El pueblo. Pero Cristo ha elegido a su pueblo. Dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no votamos por Cristo. Cristo votó por nosotros. Dio su voto de confianza y dijo, yo creo que tú tienes lo que yo estoy buscando. Amo ese corazón tuyo que tienes. Dámelo. Dame tu fidelidad. Dame tu fe. Confía en mí. Dame tus capacidades. Señor, no tengo capacidades. Yo sé que las tienes. Por eso te digo, yo creo en ti. Señor, yo no sé hablar. Soy tartamudo, dijo Moisés.
yo te elijo a ti. Señor, yo tengo miedo, por eso estoy escondido aquí, revolviendo el grano. Yo confío en ti, yo creo en ti. Yo sé que tú tienes amor para dar. Sé que puedes abrazar al hermano. Sé que puedes librar las batallas de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto. La conclusión es, el César pide tributo, pide adoración, pide impuesto, pide dinero, pide votos. Pero Dios, ¿qué pide? Renovación, un corazón dispuesto y fe, certeza. Y estos frutos que dice el Señor aquí, fe, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese fruto es el servicio que ofrecemos a los demás. Ese fruto bien intencionado, no por interés, no por sobresalir, no por ser el centro de atención, sino verdaderamente por preocuparme cómo está mi hermano, por hacerlo sentir bien a él, no a mí. Mis necesidades están por debajo de las necesidades de mi hermano. El Señor pide reconocimiento, adoración. Él es el verdadero gobernante. Fe, plena confianza en su autoridad y en lo que Él dice que es verdadero. Mi corazón dispuesto y amor por todos los seres humanos. El servicio es lo que identifica al verdadero gobierno de Dios. Este es el servicio verdaderamente que Dios anhela. Allí donde usted está, le invito para que incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, examínanos en esta hora, Señor. Examínanos y encuentra en nosotros, Dios, toda aquella rebelión que haya contra tu autoridad, porque el primer gran pecado fue la incredulidad. Hoy queremos creer, Señor. Queremos creer para que haya milagros en nuestra vida, para que haya sanidades, para que haya respuesta, para que haya bendición económica, Señor. Pero en primer lugar debemos creer que tú eres nuestro Señor y que el éxito de nuestra vida está en el servir a otros bajo tu gobierno. Perdónanos por imponernos ante los demás. Perdónanos por querer hacer nuestra voluntad en los demás. Perdónanos por hacer lo que quiero hacer en otros, sin pensar en lo que el otro quiere hacer. Perdóname, Señor, por ser yo quien define y quien toma la situación y no tú. Padre, enséñanos a servir sin interés, a servir de corazón, a servirnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre Dios, Señor de señores, Rey de reyes, que seas trayendo, Dios, sobre esta, tu iglesia, esos dones y esos talentos, esos frutos del Espíritu Santo y esos dones del Espíritu empiecen a identificarse, empiecen a ser palpables, para que podamos servirnos los unos a los otros como está escrito en tu palabra. El que hace misericordia, haga misericordia con los demás. El que hace profecía, que nos bendiga con la palabra de Dios declarada. El que obra milagros, que sea poniendo las manos sobre los que enfermos para que sanen. Pero siempre, Señor, pensando en el otro, pensando en hacerle bien al otro, pensando en sonreír y hacer feliz al hermano. Pensando en él, no en mí. En el nombre de Jesús, seguimos orando, Señor, para que tú seas el gobernador, el legislador, el soberano de Colombia, nuestra amada patria,
para que des sabiduría a nuestros principados. Que tú seas trayendo, Señor, perdón, restauración a todas las víctimas, pero sobre todo, Señor, temor de Dios y reconocimiento, que toda Colombia de rodillas delante de ti reconozca que tú eres el Señor. Trae, Señor Dios, restauración a nuestra vida y seamos ejemplo de lo que es el verdadero servicio a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que bendigas, Señor, con esa bendición de Moisés a esta tu iglesia que también ha servido a tu siervo aquí presente, quienes han orado también por mí, por mi preciosa hija, por mi preciosa esposa. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que con sus oraciones, sus detalles, sus palabras, todos aquí presentes, Señor, han bendecido a tu hija, Abigail. Yo te bendigo, Señor, y te pido que pongas en mí cada vez un corazón más de siervo y de esclavo de mis hermanos, para poderlos servir en lo que ellos necesiten. Perdónanos, Señor, por codiciar puestos de honor, que creemos que es de honor. Perdónanos por pensar mal de nuestras autoridades espirituales. Perdónanos, Señor, los que estamos acá liderando. Perdónanos, Señor, porque también queremos servir a los demás y queremos oler a oveja, como dice el dicho coloquial entre los pastores. En tu nombre, Señor, estamos aquí. Haznos una sola iglesia, Señor, y que sea el amor, la fidelidad y el servicio lo que nos caracterice como pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te bendecimos, Padre. Amén.